Esa cifra es 8, el número de ocupantes de la avioneta que ayer chocó contra una vivienda en Medellín y que perdieron la vida en este trágico accidente. A esta hora saludamos a la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, Laura Duarte. Directora, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted. Gustavo, buenos días para ti, para toda la mesa y los oyentes de Caracol. ¿Cómo están? Bien, señora. ¿Qué pasa en la zona de Belén Rosales hoy? ¿Cuál es la situación de toda la gente en este barrio donde cayó la avioneta? Bueno, en términos generales, permanecen con angustia un poco. Sabemos que el impacto de ayer fue bastante a nivel emocional, sobre todo. Algunos de ellos me decían que han vivido durante muchos años con ese gran temor de recibir un impacto, puesto que las aeronaves pasan muy cerca de sus casas, y ayer pues se materializó para alguno de ellos este miedo, este temor. Sabe usted muy bien, mejor que nadie, que hay una gran discusión en Medellín sobre la operación del Olaya Herrera, sobre todo cuando se presentan estos hechos trágicos, dolorosos. ¿Cuál es la determinación de la administración en general sobre la operación del aeropuerto? ¿Sigue normal o hay algún cambio? Por el momento es la Aerocivil quien determinará si hay algún tipo de restricción o novedad frente a la operatividad cotidiana pues que tiene durante estos días. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la discusión hay que retomarla, y hay que retomarla no desde la mirada simplemente política, como de pronto a lo mejor se ha tomado hasta el momento, sino hacerla de una mirada también muy objetiva, porque tal vez en su momento, Gustavo, cuando el aeropuerto lo ubicaron en esa zona, era estratégico para ese momento de la ciudad. Aún así, hoy con el crecimiento urbano, con la población, digamos que además se concentra alrededor, pues hace que la operatividad sea insegura y que efectivamente para lo que hoy conocemos con el concepto de seguridad humana, pues no sea lo mejor esta ubicación estratégica en el centro y el corazón de la ciudad. Directora, ¿qué pasa con las familias que perdieron su vivienda por este impacto? Y si no sé, desconozco si hay más familias afectadas por este accidente, ¿se van a trasladar? ¿Cuál es la situación de estas familias? En el momento tenemos solo 4 evacuaciones temporales de las viviendas que resultaron afectadas. Sin embargo, es un total de 7 edificaciones, de las cuales 5 de ellas presentan daños leves y 2 de ellos presentan daños un poco más graves. El paso a seguir con ellos es el contacto directamente con la aerolínea, quien a través de sus seguros y pólizas pues harán todo el proceso jurídico correspondiente dado el daño de sus viviendas. A esta hora nos acompaña Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias precisamente de Medellín. Juan Carlos, lo escucha la directora. Directora, ¿qué información ha recibido también de Aeropuerto, Aeronáutica Civil frente a lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque hay dudas si se hubiera podido evitar el incidente, el accidente, los motores fallaron en el momento del despegue y estaba tratando de regresar. ¿Cuál es la información exacta que usted ha recibido por parte de las autoridades aeronáuticas? La investigación continúa en este momento, la Aerocivil continúa haciendo esta investigación rigurosa, dado sus procedimientos propios. Nosotros hemos acompañado desde el equipo técnico del DAGRET con ingenieros evaluando de una u otra manera el impacto estructural que tuvo esta aeronave sobre las viviendas. Sin embargo, digamos, ya serán ellos quienes nos determinarán en los próximos días cuál es las causas. Es importante tener en cuenta que justo el hecho de no poder tener esa maniobrabilidad, ese espacio de maniobra, es lo que hace también que el riesgo sea mayor, puesto que esta aeronave, a pesar de que intentó hacer maniobras para retornar, pues lastimosamente, dado que hay muchos barrios residenciales alrededor del aeropuerto, de una u otra manera, pues el riesgo ante el impacto y ante causar mayores daños es mayor. Hay que decir, afortunadamente, las personas de estas casas no se encontraban en las viviendas. Algunos de ellos habían salido a trabajar, otros habían acabado recientemente de salir a hacer otras vueltas y demás, así que por fortuna no hubo ningún lesionado ni víctima fatal de las viviendas donde hubo el impacto. Directora, finalmente, ¿cómo estamos en términos estructurales en las viviendas del barrio, las cercanas al lugar donde se produjo el accidente? En términos generales, bien. Sin embargo, son las viviendas, como ya te contaba, 7 de ellas que presentan afectación.
Los ingenieros ya determinaron que solo 4 viviendas de ellas presentarían la evacuación temporal, las demás pueden continuar sin problema alguno, dado que el concepto de habitabilidad es favorable en términos generales. Aquí lo que queda también es un trabajo a nivel psicosocial, porque realmente el impacto que vimos ayer a nivel emocional es muy alto. Y estos son barrios que no han podido tener un desarrollo mayor, dado que al quedar tan cercanos a esta zona son edificaciones de máximo 3, máximo 4 niveles, y en términos generales no hubo otra afectación al daño a este punto. Perdimos ahí la comunicación. Es Laura Duarte, la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo.